Hola, buenas tardes. Soy el profesor Ahmed Kisami Barki, profesor ayudante doctor de la Universidad de Granada en la combinación lingüística árabe-español. Mi tema, pues estoy compartiendo aquí con ustedes una diapositiva, gira en torno al estudio de los culturemas en traducción árabe-español, definiciones y uso. Antes de empezar, quisiera agradecer a la organización del Quicid por haberme brindado esta posibilidad de participar nuevamente en esta 12ª edición. El esquema de mi intervención gira en torno a los puntos siguientes. Una introducción, primer punto, culturemas, definiciones y uso, objetivos, metodología, discusión según algunos ejemplos del uso de los culturemas, culturemas y traducción, algunos ejemplos, resultados según el punto de vista traductológico, a modo de conclusión y unas referencias bibliográficas. A modo de introducción diríamos que el estudio de los culturemas pertenece al grupo de investigación lingüística y tipología experimental con las siglas GILTE de la Universidad de Granada. Está relacionado con el léxico y las culturas del mundo. El objetivo de esta comunicación es recapitular las definiciones, analizar el impacto de los culturemas sobre la sociedad árabe-español. Seguiríamos una metodología basada sobre el estudio analítico comparativo contrastivo, dando lugar a subrayar la importancia del análisis del discurso. A modo de definición, hemos elegido una de las más relevantes a nuestro modo de ver, es la de Hurtado Abril. Dice, cultura más es un fenómeno social de una cultura X que es entendido como relevante por los miembros de esta cultura y que comparado con un fenómeno correspondiente de una cultura Y es percibido como específico de la cultura X. En la discusión de nuestra exposición, subrayamos que los culturemas son variados y dependiendo de la sociedad están motivados por el carácter oral o bien el carácter escrito, relacionados a su vez con el vocabulario y la cultura. Por ejemplo, en la sociedad árabe musulmana, la palabra haya, que literalmente significa vergüenza, pero no se debe de traducir por vergüenza ni complejo, ni por timid en francés, sino más bien por pudor, porque tiene un valor moral específico en la cultura árabe. Hay que tener en cuenta la terminología religiosa. Por ejemplo, la traducción del Corán, según algunos pensadores, es una mera explicación, porque se trata de una lengua sagrada. La palabra imán, que significa la fe, o la palabra al-wahi, que significa la revelación. Incluso la palabra Allah, que algunos la traducen por Dios, pero en este contexto pues no diferenciamos entre el Islam y el cristianismo. Culturemas y traducción. Hay un desconocimiento muy amplio del Islam en Occidente. Por ejemplo, la salat, que es la oración, se traduce así, pero guarda solamente el nivel léxico. La Real Academia la define como una súplica o ruego, pero no introduce lo que es los movimientos de inclinación que se hace 5 veces al día. Otra palabra que nos llama la atención a la hora de traducir, que es la palabra jihad, que se traduce por guerra santa, o la palabra wali, que se traduce por santo.
Los resultados según nuestra investigación estriban en lo siguiente. Neumark establece una diferenciación entre el lenguaje cultural, como la dacha, el chador y otros específicas, por oposición al lenguaje universal, que hay varias traducciones, como la palabra vivir, morir, no presentan problemas de traducción, y otros de carácter personal que tampoco presentan problemas de traducción. Hay que tener en cuenta el contexto y grado de aceptabilidad y permanencia en el uso de un referente determinado. Helson y Martin hablan de reducción, marginalización, inserción y conversión. Henry Higginson hablan del filtro cultural, que tiene una función de transposición cultural para y establece varias alternativas. En este caso habla de contemplar rasgos culturales del texto original y semblantes del texto término. Catán habla de las representaciones mentales que categorizan la experiencia del individuo para activar los marcos adecuados. Los culturas no existen fuera de un contexto sociocultural. Pamies, por ejemplo, dice que los culturemas son símbolos motivados culturalmente. Establece un modelo que generan expresiones figuradas que aluden a dicho simbolismo. Mayoral Asensio dice que las denominaciones relacionadas con las referencias culturales son segmentos marcados culturalmente. A modo de conclusión, diríamos que la contribución esta contribución pues pertenece a mi tesis, es un rasgo que he destacado de mi tesis doctoral, es un fragmento más bien, cuyo objetivo es analizar y estudiar la traducción de los culturemas en el binomio árabe-español, teniendo en cuenta las distintas teorías. Basándonos sobre las definiciones y las particularidades del contexto social, algunos establecen problemas de traducción por la naturaleza de estos elementos. La noción de culturema está aún por definir. Tener en cuenta los rasgos culturales históricos son importantes en un contexto determinado. El texto original condiciona las referencias culturales en traducción dependiendo del género textual. En el mundo árabe hay que tener en cuenta las diferencias entre los hablantes de una misma comunidad y sobre todo el carácter religioso. No solo el lingüístico, sino el cultural. Ejemplo de la tauromaquia o el tema de la Semana Santa. Nuestro propósito es traslación del texto origen a una lengua meta, romper las barreras entre las culturas. Y aquí establezco algunas referencias bibliográficas y os doy las gracias por vuestra atención y hasta la siguiente. Muchas gracias.